tiempo de Dios muy violento. Vamos a tener un ayuno a nivel mundial y estamos convocando a los hermanos, hermanas que pueden ayunar y orar. Estamos del 8, si no me equivoco, 8 al 19 del mes de noviembre. Estamos a la vuelta de la esquina, lo que es el Congreso Mundial, y siempre preparamos una plataforma de ayuno y de oración para lo que es el Congreso Mundial. Entonces, agradecer al Señor con todo el corazón por aquellos que se involucran siempre en el tiempo de ayuno y de búsqueda del Señor, en el nombre de Jesús. Entonces, también a diario hay personas que me preguntan a mí por un número de teléfono donde ellos pueden recibir toda la información de lo que es el Congreso Mundial. Ahí ellos tienen acceso a todo el tema de los hoteles, Airbnb, hospedajes, diríamos un poco más cómodos económicamente hablando. Tienen acceso también a toda la información de lo que es el aeropuerto, cómo trasladarse al lugar del evento, la dirección del monte donde se va a celebrar el Congreso Mundial. Y hay un número, si usted puede anotarlo, se lo voy a agradecer. Usted sabe muy bien que si usted nos escribe o nos habla desde fuera de Costa Rica, usted tiene que poner un más 506, más 506, y entonces usted pone un 85 53 16 36. Hay una persona que hace ese trabajo de la forma más excelente que se puede hacer, diría yo. Entonces, más 506, 85 53 16 36. 1636. Entonces, los bendigo en el nombre de Jesús y les mando un abrazo gigante. Muévase, corra, porque el tiempo se va. El tiempo se va. El Congreso Mundial, realmente los hombres que han sido invitados son hombres de Dios con una palabra de parte del cielo para esta tierra. Vienen unos apóstoles de la Argentina, padre e hijo. Esa fue como un deseo del corazón de ver a padre e hijo ministrando, ver una generación y ver la otra generación ministrando. Ambos son apóstoles y fluyen en el área profética de una forma poderosa. Entonces, si usted vive en Estados Unidos y usted tiene obviamente la facilidad de salir del país, bueno, corra. Vive en Puerto Rico, amén. Hay países que Costa Rica no les pide visa. Entiendo que a Perú no le pide visa. Entiendo que los panameños no necesitan visa para entrar a Costa Rica. Los nicaragüenses tampoco. Los salvadoreños tampoco. Entiendo que a los hondureños, Costa Rica lo que les pide es el papel de los antecedentes, lo que nosotros llamamos una hoja delincuencia. Es como el historial delictivo de la persona. Y entonces, pero de ahí a Guatemala no se le pide nada, a los mexicanos no se les pide nada, a los venezolanos se les pide visa, a los colombianos se les pide visa, pero de ahí no se le pide visa a nadie más. Alguien escribe por ahí, dice: vi una publicación donde usted había muerto. Ayer escribía mucha gente preocupada. Da como un poco de pena cómo las cosas del Señor se revuelven, cómo personas juegan con este tipo de cosas. Yo
Hace unos días atrás estaba mirando una publicación donde hay un pastor argentino que prácticamente se reía, se burlaba y hacía un chiste malo. Curiosamente la iglesia o la congregación o lo que sea donde ellos se congregan es uno de los lugares que tiene los mayores seguidores del mundo a nivel de Latinoamérica. Es una congregación de muchísimos millones de personas que le siguen. Y esta persona se refería a algo que ocurrió en Colombia. Y es que hay un pastor en Colombia de un movimiento que se llama Avivamiento. Y este señor hablaba de que en su iglesia se había metido una nube espesa. Entonces este otro señor argentino literalmente se reía y se burlaba. Decía que era el momento como para hacer unos choripán y unas cosas así. Y yo en mi corazón me puse a pensar, bueno, es que eso podría haberlo hecho un brujo. Eso podía haberlo hecho una bruja. Eso podía haberlo hecho una persona que no tiene algún tipo de conocimiento y menos temor a Dios. Pero no es aceptable que ese sea el comentario de un ministro. Entonces, ¿qué significa cosito? Dicen, porque así me dice Berenice a mí. Berenice me dice a mí, hola cosito. Cosito es como cosito amor, cosito te amo, cosito. Cosito es algo así chiquito que se llama. Es un lenguaje muy de nosotros aquí en Costa Rica. Si a usted, su marido, le dice cosito, ay papito, pónganse de acuerdo porque lo quieren un montón. Si le dicen cosita, por ahí va la cosa también. Entonces, pero esa es una forma de Berenice hablar conmigo porque ella es mi hija. Y entonces uno ve que el día de ayer, quienes montan esto en las redes sociales, de que yo me he muerto, que no sé qué, yo entiendo que ellos persiguen like, persiguen que la noticia se haga viral, pero no se vale hacer eso porque puede ser que ese sea el deseo de las tinieblas, puede ser que ese sea el deseo del mismo diablo, pero no se vale que hijos de Dios hagan estas cosas. Que fulano murió y ponen una ambulancia, ponen una cosa, o sea, no se vale. No se vale porque hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Entonces, estaba tomando algunas notas. Primero, nosotros no fuimos llamados por Dios para crear o levantar un sistema religioso. Nosotros no fuimos llamados por Dios para entretener tibios dentro de un sistema de creencias. Nosotros no fuimos llamados por Dios para entretener la realidad ficticia de muchas personas. Nosotros fuimos ungidos por Dios para traer cambios a la tierra. Escuche porque esto es tremendo. Yo creo que no fuimos llamados solamente para hablar de un Jesús que murió, sino de un Jesús que resucitó, se levantó de entre los muertos. Y en medio de lo que ocurre en la resurrección se dan varias cosas. Una de ellas que se da es que las piedras se quiebran. Eso tiene un simbolismo profético y de revelación, pero terrible. Personas que habían muerto vuelven a la vida otra vez, se levantan de los sepulcros, el velo del templo se rasga, tinieblas cubren la tierra. O sea, hay una serie de eventos que son demasiado poderosos, pero demasiado poderosos. Entonces, lo más grande de todo esto es, por eso es que yo hablo del quinto evangelio, porque hablamos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los 4 evangelios que se conocen. Pero la perspectiva que ellos tienen
y lo que ellos enseñan es que hablan de un Jesús que está fuera haciendo milagros. El punto es que después de que Él se levanta de entre los muertos, ahora aparece hombres como Pablo, y Pablo dice que Jesús no está fuera. Por eso Pablo dice, ahora ya no vivo yo, ahora vive Él en mí. Y Pablo dice, el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Ya no son dos, sino que es uno. Entonces, para mí el quinto evangelio es Jesús dentro de la iglesia, Jesús dentro de las vidas, Jesús manifestándose a través de la sombra de un hombre llamado Pedro, Jesús manifestándose a través de la vida de un hombre como Pablo, a través de la vida de un hombre como Timoteo, como Epafrodito, a través de la vida de una persona como Onésimo, manifestándose a través de la vida de los mártires de la iglesia y de todo lo que hemos vivido de aquí para atrás, que es demasiado gigante. Si usted le puede dar compartir, dele compartir, porque lo que voy a ministrar ahorita es fuerte. Y oro a Dios para que usted esté aquí. Los que se están conectando, hermanos, tenemos un número de teléfono en Costa Rica que es el más, el más es el 0 apretado. Usted lo deja apretado, se convierte en más 506, más 506 85 53 16 36, 85 53 16 36. Usted puede escribir allí, pedir toda la información sobre el Congreso Mundial. Usted no puede hacer planes para el Congreso Mundial para llegar sábado. El Congreso Mundial comienza viernes a las 2 en punto de la tarde. Estamos poniendo una carta en manos del presidente de este país. Si él no pudiera venir, que mande una comitiva de gobierno, porque nosotros creemos que lo que va a pasar ese primer día, con todo un acto profético gigante, eso va a traer un rompimiento en el mundo espiritual. Estamos creyendo a Dios por cosas muy grandes. Yo hablaba ayer con el profeta Abel Fraile. Él está encerrado, ha estado encerrado, estuvo un poco delicado de salud, la familia, pero es un hombre que ha estado en ayuno, oración. Amén, amén, amén. Esto es para gente que va más allá, Y estábamos dialogando también a través de uno de nuestros pastores con los apóstoles Narváez desde la Argentina, y eso va a ser violento lo que ellos traen. Hablaba con la pastora Lorena. Lorena es una mujer de Dios. Ella, su esposo, son una familia preciosa que son pastores. Lorena es una mujer con una palabra de gobierno violenta. Y hablaba con la profeta Cintia. Ella tiene un tema que para mí es impresionante. Escuche, porque esto es fuerte. Francisco Rodríguez pregunta algo allí. Permíteme ver qué es lo que preguntas. Apóstol, usted que es lector de la Biblia, ¿Dios se arrepintió de hacer al hombre? ¿O es un versículo mal interpretado? Es un versículo mal interpretado. De pronto voy a hablar sobre eso un día de esto. Gracias, hermano, por esa pregunta, porque para mí son preguntas, yo llamo a esas preguntas preguntas vertebrales, son como la columna vertebral. Eso es demasiado con demasiado. Hay demasiada mala palabra predicándose, demasiada pésima interpretación de las Escrituras. Entonces, por eso yo hablo del quinto evangelio. Hablo del quinto evangelio, también hablo de que Jesús no viene por segunda vez. O sea, Jesús viene por tercera vez. Entonces hay textos que han sido mal interpretados. Alguien nos está hablando desde Roatán. Ay, qué lindo Roatán. Yo debería de ir a Roatán. Qué hermosura. Deberíamos ir a Roatán. Roatán es lindo. Hay unos arrecifes de coral ahí como para nadar. Y a mí se me metió ahora, después de viejo, que me gustaría aprender a bucear. O sea, meterme así y ponerme un traje de buzo y
y ver el mar por dentro. Ya yo he nadado, pero con un snorkel, pero eso es otra cosa. Eso es como, cualquiera puede hacer eso. Todo se puede. Esta gorra me gusta mucho, tiene una CK. Cualquiera diría que es Calvin Klein. No, no significa eso. Para nada, olvídese. Yo creo que fuimos ungidos para traer cambios a la tierra. La Biblia enseña que la tierra tiene dolores de parto. Dolores de parto. Dolores de parto. Y en esos dolores de parto hay una diferencia muy grande entre ser salvos, estar activos y ser ungidos por Dios. Porque salvo parece que está bien, pero cuando tú estás activado por Dios y estás ungido por Dios, entonces tú tienes manifestaciones de gloria, caminas, la gente se sana, hablas y las personas viven. El que se iba a morir es sano cuando tú abres la boca o cuando tú dices algo en el nombre de Jesús, porque cuando tú estás ungido por Dios, entonces las cosas cambian completamente. Cambian completamente. Y hay una diferencia muy marcada. Sáquese de la cabeza ese cuento. Mire, están escribiendo desde El Salvador a Huachapán. Qué lindo Huachapán. Dios le bendiga, hermano Fernández desde Colombia. Howard, bendiciones. Mi niño bonito, Dios te cuide mucho a ti, a tu esposa, a tus hijitos bellos. Carmen, aleluya, bendiciones. Marta, Claudia, Kiara, Pérez Seas, Héctor Arévalo desde El Salvador. Estuvimos en El Salvador, qué lindo ir a El Salvador, me gustó mucho El Salvador, quiero volver a El Salvador en diciembre, en el nombre de Jesús. Y esto es importante que usted lo atrape porque creo que le puede ayudar. A veces nos hemos quedado en las cositas pequeñas, nos hemos quedado en el abracito, que no hay nada de malo. Nos hemos quedado en que nos soban la espalda, que nos soban el hombro, que usted sí es especial, que cómo le amo. Eso no está mal. Pero amado, sáquese de la cabeza que usted es especial. Usted no es especial. Usted es ungido. Usted está activo. Usted está lleno de gloria. Usted está bendecido por el Padre. Usted es un producto terminado por la eternidad. Usted es un milagro que camina. Usted es una gloria que se manifiesta. Usted es un ser que tiene más gloria de la que usted mismo se puede imaginar. Usted está ungido desde antes de nacer. Bendigo su vida allá en Chiquimulilla o en Chiquimula, Guatemala. Bendigo su vida allá en Chile. Bendigo la vida de Edelmira, le bendigo en el nombre de Jesús. San Jacinto, Bolívar, Colombia, un abrazo grande. Esperanza, Miguel. Sáquese de la cabeza eso, porque si usted no se lo saque de la cabeza, usted toda la vida va a vivir con un espíritu de conmiseración. Pobrecito, pobrecita, a mí no me ha ido bien, a mí mi mamá no me quería, mi papá no me reconoció, mi abuela me golpeaba. Tuve un marido que me cambió por otra, en el colegio, en la escuela, en la universidad, como que toda la vida te han hecho daño. Sáquese de la cabeza eso, porque si usted no se lo saca, usted no podrá crecer en la vida. ¿Usted cree que es fácil la vida de un profeta de Dios? Está Jeremías así. Dios te cuide mucho, Kevin. Dios te cuide mucho, María Esther, Nelly, Carl, Daniel. Está Jeremías abrazado con su esposa así. Él ama a su esposa. Y de pronto viene Dios y le dice a Jeremías, te voy a quitar el deleite. Y le quitó a su esposa. Aparece un hombre con un ministerio gigante, da una profecía tan poderosa como nadie la pudo dar.
Y la escritura dice que la tierra se detuvo en su eje de redondez y dice que se devolvió 10 grados. Imagínense la locura que es esto. 10 grados. Un tipo como Isaías, que no entiende de rotación, que no entiende de traslación. Un tipo como Jeremías, que no tiene idea de qué es Alfa Centauro, no tiene idea qué es la Vía Láctea, no tiene idea de lo que es la velocidad de la luz, la velocidad. El tipo no tiene idea de lo que está pasando. Pero la Tierra se detiene y se devuelve 10 grados. Y ese hombre puede decir, wow, yo acabo de la profecía más grande de la historia. Y de pronto Dios lo mira caminar y Dios le dice, ¿sabes una cosa, Isaías? Me estorba la ropa que andas. Y Dios le dice a Isaías, que se quite la ropa. Y de pronto ahora Isaías, que es el profeta con la gloria tan grande, ahora es la burla de todos, porque empieza a profetizar literalmente con sus partes traseras desnudas. ¿Usted se imagina lo que es esto? Y nosotros estamos tan preocupados por cuidar nuestro status quo, por cuidar nuestro currículum, porque seamos impecables, porque nadie hable mal de nosotros, porque si alguien dice algo, entonces yo me enojo, y si alguien va a hablar alguna tontera, usted está muy preocupado. Estos hombres de la Biblia, estos hombres lo perdieron absolutamente todo. Es más, cuando uno lee la epístola a los hebreos, habla de hombres que fueron aserrados, comidos por leones. Usted tiene idea que era cantidad de cristianos los que tiraban a los coliseos, hablando de coliseos en Roma. Eran el espectáculo mientras los leones los destrozaban y los despedazaban. Hombres que guardaban el testimonio, mujeres que honraban a Dios. Cuando uno lee el libro Torturado por Cristo de Richard Gurbrand, que era la iglesia detrás de la cortina de hierro, lo que era todo el movimiento comunista, cómo ellos levantaron la iglesia en Rusia, cómo levantaron la iglesia en Rumanía, cómo levantaron la iglesia. ¿Usted cree que eso es sencillo? ¿Usted cree que el canto, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, y si me falta la voz, yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, y si me falta el alma, es porque me fui con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Es la hermana Neida cantando, que está aquí apoyando el de repente, y la otra hermana que vino desde Houston o desde Texas. ¿Usted cree que la historia detrás de ese canto es una historia de gozo? ¿Usted cree que la historia detrás de ese canto es una historia de alegría, de algarabía, de una pleitesía apoteósica, de adrenalina subida al máximo? No, es una historia de dolor. Es una historia de alguien que le dice niega a Jesús y le cortan las manos, le cortan los pies. O sea, él mira cómo matan a sus hijos y al final él termina diciendo, y si me faltara el alma, es que me fui con él. Que ahí muere. Es la historia de hombres y mujeres que dieron su vida por el Señor. Este libro está escrito con sangre, por eso uno de los padres de la iglesia del siglo XVII se llamaba Tertuliano. Y llegan y le dicen a Tertuliano, Tertuliano, nos matan, nos muelen como a polvo, nos aniquilan. Y la respuesta de Tertuliano es, que nos maten, que nos muelan,
que nos esparzan como si fuéramos polvo, no importa. La semilla es la sangre de los cristianos. Entre más nos oprimen, más nos multiplicamos. Esas fueron las palabras de un hombre como Tertuliano, que era uno de los padres de la fe. Usted escucha la historia de hombres como Agustín de Hipona. Usted se queda ahí y usted se detiene por un momento y usted escucha lo que ocurrió en la historia del ayer. Entonces, Dios no te ungió para vivir en un entretenimiento. Dios te ungió porque en tu boca hay una palabra, porque en tu vida hay una unción, porque en tu vida puede ser que estés atravesando el peor momento de la vida. Te pueden haber gritado lo que les dé la gana. Puede ser que la gente diga que tú no sirves para nada, que yo no sirvo para nada, que usted es una porquería, que yo soy una basura. I don't care. Pero lo cierto es que Dios no te ha dejado. Y Dios está contigo. Y su gloria está sobre su vida y sobre la mía. Entonces, escuche, porque esto es algo tremendo. Sáquese de la cabeza ese cuento de que, ay, es que a mí nadie me ama, es que a mí toda la gente me hace la guerra, es que las personas se burlan. Que se burlen. Usted está ungida. Usted está ungido. Levántese del polvo. Deje de llorar. Levante las manos y glorifique a Dios. ¿Sabe qué es usted? Usted es una evidencia. Usted es una evidencia de que Dios unge hombres y mujeres comunes y ordinarios y los convierte en seres extraordinarios. Por eso esto no es para espectadores. Por eso esto no es para espectadores. Escuche esto. Esto es para hombres y mujeres que entendieron que son parte de una generación que tiene hambre, que tiene sed de ver el poder real de Dios, no en gritos en un culto, no. El poder real manifestado a través de un conocimiento revelado que me va a sacar a mí del anonimato para manifestar gloria. Yo creo, porque me acosté a dormir un rato ahora y me dice la profeta Kern, me dice, y es que la bella durmiente seguramente siente celos de usted. Y yo estaba cansado. Yo me levanté muy temprano a orar y estaba cansado. Yo tuve hoy una cita médica y tuve algunas cosas que resolver y corrí a un lado, corrí al otro, hice varias cosas, tenía que descansar. Pero escucha esto. Yo le pregunto a usted esta noche, ¿usted cree que David no sintió en algún momento temor de enfrentarse a Goliat? Téngalo por seguro que sí. Porque David no era Dios. David era un pedacito de barro que tenía gloria por dentro. Eso era David. David era un hombre emocional igual que nosotros. David era un hombre lleno de imperfecciones igual que nosotros. David era un hombre con grandes, pero grandes angustias igual que nosotros. Pero ¿por qué cree usted que David llevó 5 piedras? Si ese día ahí habían 5 gigantes, David estaba determinado a matarlo a los 5. David sabía que a él nadie lo había participado en esa pelea. Nadie importaba a nadie. A él su padre lo mandó a dejarle a sus hermanos, diríamos como un bocadito, diríamos otro en Costa Rica. Vaya y llévele esto a sus hermanos. Pero David llegó. Y llegó como si fuera el pretexto de lo divino. David era el anonimato de lo eterno. Era el que no calificaba. David era exactamente el improbable de Dios. Era el que nadie miraba. Era
el que tenían allá totalmente. Pero Dios lo había preparado. Dios lo había preparado en silencio. Porque cuando la Biblia dice que David se enfrentó al oso y al león, no está hablando de cosas físicas. David se había enfrentado a espíritus inmundos de alto rango en noches de soledad. ¿Quién le reveló a David que había que cortarle la cabeza a ese gigante y había que trasladarla a Jerusalén? Porque 4000 años más tarde, o miles de años más tarde, allí mismo el Hijo del Dios viviente sería crucificado. ¿Quién le revela a David eso? ¿Dónde David recibe clases de Biblia? ¿Dónde David recibe clases de Torá? ¿Dónde David toma la versión de los 70 ancianos? ¿Dónde David toma esto? ¿Dónde lo toma? No, lo que pasa es que David se llena de fuerzas de donde no hay. Porque hay momentos donde usted tiene que pelear por su herencia. Hay momentos donde usted tiene que creerle a Dios por su familia. Usted tiene que creerle a Dios por sus hijos. Tiene que creerle a Dios por su mamá. Tiene que creerle a Dios por su esposa. Tiene que creerle a Dios por alguien que está muriendo en una cama en un hospital, y el Señor te ha ungido a ti. Y si tú abrieras tus manos, mañana mismo te vas al hospital y te metes y empiezas a orar por personas, y te darás cuenta que tú estás ungido, que no estás lleno de la aprobación de los hombres, estás lleno del sí de Dios, porque el sí de Dios tiene más poder que el no de las tinieblas. Y el sí de Dios te saca de las situaciones más difíciles. ¿Usted cree que es fácil profetizar con las partes traseras desnudas? ¿Usted cree que es fácil levantar las manos cuando Dios mismo le dice a Jeremías que Él le quitará el deleite de sus ojos? Porque Él amaba a su mujer. ¿Quién me va a decir a mí que cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, no es fácil? Y yo sé que usted ha llorado. Y yo sé que usted ha gritado muchas veces. Y yo sé que usted se ha sentido solo, se ha sentido sola. Yo sé que muchas veces usted pensó que se equivocó de llamado, porque usted está frente a una iglesia. Y en vez de ver cosas buenas, más bien usted ve la maldad, ve gente que traiciona, ve gente que habla mal, ve personas que te pagan de una manera equivocada. Sí, lo sé. Pero Dios te llamó y Dios te ungió. Y allí en ese lugar donde tú vives, en algún lugar de Estados Unidos, puede ser que estés solito en este momento, o estás solita en esta hora, o puede ser que estás en algún lugar allá remoto, en algún campo, en algún cerro, en algún lugar donde ahorita mismo lo único que se escuchan son los grillos y las ranas por este tiempo que llueve tanto, y ves algunas luciérnagas que prenden su lucecita, y tú estás allí, tú dices: Señor, ¿será que tú me amas? ¿Será que tú me oyes? ¿Será que tu presencia es real? Yo no veo respuesta. Yo oro y Dios no me responde. Yo clamo y veo que Dios no responde. Yo conozco hombres ungidísimos que perdieron a sus hijos. Yo conozco mujeres de Dios con ministerios poderosísimos que padecen un cáncer. Y entonces aparece en la boca de 4, porque hay mucha gente tonta, por amor a Dios. Y aparece en la voz de algunos locos diciendo: es que usted está mal, usted está en pecado. Calla y enmudece. Calla y enmudece, porque tú no entiendes lo que es un llamado de Dios. Tú no entiendes cuando Dios toma a un hombre y lo quiebra. Tú no entiendes cuando Dios toma a alguien y lo espedaza hasta que lo convierte en polvo. Por eso yo siempre repito, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. ¿Sabe qué dice la Biblia? Segundo de Samuel,
21:16. Vamos a ver, hermana Neida. Voy a poner a trabajar a usted. Segundo de Samuel. La hermana Neida es buena para leer. Segundo de Samuel 21:16. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que en una ocasión David había perdido fuerzas y se levantó uno de los hermanos de Goliat. La Biblia dice que ese hermano de Goliat se llamaba Isbi-Benot. Isbi-Benot. ¿Ve qué fuerte es esto? ¿Y qué dice la Biblia en 2 de Samuel 21:16? Isbi-Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. ¿Y quién se levantó para defender a David? La Biblia habla de un muchacho llamado Abisaí, que significa el regalo de mi papá. El regalo de mi papá. O sea, van a haber momentos en la vida donde quien usted menos espera se va a levantar para defenderte. Porque aunque tú seas David, aunque tú seas el profeta, aunque tú seas el hombre de Dios, aunque tú seas la mujer de Dios, habrá un día que no tengas fuerzas. Habrá un día que te sentirás solo, te sentirás que no vale la pena seguir adelante. Vas a querer tirar todo y decir, no vale, no le veo chiste a esto. Pero la Biblia dice que alguien llamado Abisaí, que traducido es el regalo de mi papá. De ahí la Biblia habla de otro gigante que se llamaba Saf. Habla de otro gigante que se llamaba Lahmi, el Anán. Vea qué bravo es esto. Segundo de Samuel 21:18. ¿Qué dice? Segundo de Samuel 21:18. Dice, otra segunda guerra hubo después en Gor contra los filisteos. Entonces Sibecai, Husatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. ¿Y sabe qué significa Sibecai? Sibecai significa perspicacia, estrategia. ¿Sabe qué dice Primera de Crónicas 24? Primera de Crónicas 24. Vea qué tremendo. Papel y lápiz porque estoy enseñando palabra en este momento. 24. Aleluya. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecal, Husatita, mató a Sipai, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. ¿A qué fuerte es esto? Ahora dice que hay otro gigante que se levanta. Se llamaba Lahmi. Y mire qué tremendo es esto, porque dice que se levantó alguien llamado el Anán. El Anán, que traducido es Dios ha mostrado su favor. Dios ha sido misericordioso. Vea qué bravo es esto. Dice que Gad era un gigante que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie. Y dice que este gigante insultó al pueblo de Dios. ¿Y sabe quién se levantó? Se levantó un muchacho que no es el mismo Jonatán, que la Biblia habla mucho de él, pero se levantó un sobrino de David. Es decir, alguien de la descendencia de David se levantó, llamado Jonatán, y lo mató. ¿Sabe qué me impresiona en esto? Es que Dios ha mostrado su favor. Dios ha sido misericordioso. Usted se ha equivocado, yo más que usted. Usted ha pecado, yo más que usted. Usted se ha levantado un día con ganas de tirar todo, yo también. Alguna vez usted se despertó en la madrugada y dormido estaba llorando. A mí me ha pasado unas 400 veces en mi vida. Me he despertado en la madrugada llorando y llorando y llorando como niño. Me he despertado postrado de rodillas, gimiendo. Pero me detengo por un momento, y es que Dios ha mostrado su favor.
Y lo otro es, Dios ha sido misericordioso. Dios pudo haberlo destruido, haberlo desechado a usted, haberme desechado a mí, pero no lo hizo. Yo no me voy a vender a ustedes como un hombre, wow, qué tremendo hombre, el hombre. No, eso es basura. Cuando usted ve un predicador que se vende como un hombre demasiado santo, como un hombre, no, eso es mentira. Aquí nadie es eso. Todos los que estamos envueltos en esta carne tenemos debilidades, tenemos tristezas, tenemos necesidades, tenemos temores. Aleluya, tenemos grandes incertidumbres. Pero vea qué fuerte es esto, porque uno se podría detener por un momento, como lo dije hace poco. Usted le pregunta a un hombre como Job, y si usted tuviera la oportunidad de hablar con Job, usted le pregunta a Job y le dice a Job, ¿por qué perdiste lo que tuviste? Y Job seguramente lo va a mirar y le va a decir, no lo sé. Y usted le dice a Job, ¿ya te enteraste que tus hijos murieron? ¿Entendiste por qué murieron? Seguramente que no. Hay un salmo que dice que de la piel de Job salían gusanos. Se cree que a Job le dio elefantitis, que las piernas se le crecieron gigantes. Literalmente Job se estaba pudriendo. Tenía que dormir en ceniza. La rasquiña era tan grande. El ardor, el dolor. Y usted le preguntaba a Job, ¿y por qué te pasa esto? Y usted ve los amigos de Job, por amor a Jesús. O sea, un tipo como Eliú, un tipo como Tobías, por favor. O sea, los amigos de Job, por favor, lo acechan. Sí, tú has pecado, tú has aquí. Pero hay una cosa que Job sabía, porque a veces es mejor no saber mucho, pero saber lo necesario. Y la respuesta de Job es, una cosa yo sí sé, es que yo sé que mi Redentor vive. Y del polvo de donde esté. Estaba acostumbrado ya a dormir en ceniza. Estaba acostumbrado a tirarse ceniza, a tirarse polvo. Ese es el hombre ungido. Ese es el hombre que tenía un ministerio grande. Mire cómo murieron sus hijos. Mire, todo lo perdió. Se quedó sin nada. Él dio. Él quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Job dice en Job 13:15, creo que es. Job 13:15, él dice, aunque él me mate, en él yo esperaré. Wow. Aunque él me matara, en él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive. Y tú levantas las manos, tú dices, pero ¿en qué le fallé yo a Dios? Y tengo un cáncer y siento que me estoy muriendo. Y mi papá, mi mamá, ¿qué hice mal? ¿En qué pequé? ¿Qué fue lo malo que hice? Nada. Lo que pasa es que los procesos de Dios son durísimos. Y no es fácil cuando Dios te agarra y te muele como a polvo. No es fácil cuando Dios te agarra y te muele como si fueras ceniza. No es fácil, no es fácil. Por eso la vida de un verdadero hombre de Dios
No es fácil. Hay momentos de soledad, momentos donde usted quiere tirar la toalla, donde usted dice, yo creo que me equivoqué de llamado. No, yo dejé el negocio, dejé la empresa, dejé el estudio, dejé mi profesión, dejé esto, dejé todo. Leo el texto. Sí, lea, mamá. Dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Job 13:15. Ese es 13:15. Aunque él me mate, He aquí, aunque él me matare, yo en él esperaré. esperaré. No obstante, Por eso lo repito, a veces no es importante lo que uno no sabe. Hay cosas que no puedo explicar, pero una puedo explicar. Y es que yo sé que mi Redentor vive. Y del polvo de donde yo esté, de ahí el Señor me levantará. Le habla Dios a Josué y le dice a Josué, Josué, hijo de Nun, Moisés ha muerto. Vea qué fuerte es esto. Josué, hijo de Nun, mi siervo Moisés ha muerto. Y Dios anticipa a Josué y le dice, mi siervo Moisés ya no está, ya se murió. El hombre de la vara ungida, el hombre que habló cara a cara conmigo, el hombre que su rostro resplandecía, el hombre que estuvo frente al faraón, el hombre que tocó el mar y el mar se abrió, el hombre que tocó una peña y la peña botó agua, el hombre que tenía señales como nadie, una columna de fuego, una columna de nube, el hombre que tenía la gloria que nadie más tuvo porque mandó al mismo Dios a arrepentirse. Ese hombre ha muerto. Y Dios anticipa a Josué y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo a Josué es, quien te sacó de Egipto ya no está. El hombre que hablaba conmigo, mire qué lindo, está escribiendo alguien desde Punto Fijo, Venezuela. Ay, yo conozco Punto Fijo. Ay, qué cosa hermosa. Josué 1:2 dice eso. Mi siervo Moisés ha muerto. Yo me desperté ahora, estaba dormido y escuché unas cosas muy fuertes. Hay que orar por Venezuela, por Colombia, porque hay ruido en el mar, hay ruido en los aires. Hay muerte en la tierra, hay muerte, hay muerte, hay muerte. Y Dios hablaba, ora, 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 cubre a Venezuela, cubre a mi pueblo, cubre a mis hijos, cubre a mi iglesia en Colombia, cubre a mis siervos en Colombia, cubre a mis siervas en Venezuela, cubre a mis hijos, cúbrelos, cúbrelos, porque vienen días terribles, vienen días tremendos, 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 tremendos. Lo que Dios le está diciendo a Josué es, Josué, era muy fácil antes, porque antes tú solamente ibas y ya sabías cómo funcionaba esto, porque yo hablaba cara a cara con un hombre. Dele compartir, por favor, con otras personas. ¿Sabe cuál es el punto, Josué? El punto es que mi siervo ha muerto, ya no está vivo. Ahora tú tendrás que tomar el lugar que tenía mi siervo y tendrás que caminar. Estas son palabras muy fuertes. El problema es que muchas veces todo es el diablo y no es el diablo. No es el diablo. No es el diablo. A veces no logramos entender que quien nos llevó a la casa del alfarero fue Dios.
Quien nos puso en el yunque fue Dios. Quien ha provocado cosas en nuestra vida es Dios, no el diablo. Quien nos llevó al desierto fue Dios. Quien nos llevó a una noche oscura fue Dios. Quien nos llevó a un momento de incertidumbre, de angustia, necesidad, sin dinero, sin recursos, fue Dios. No el hombre, no el diablo, no las circunstancias, sino Dios. Dios. Entonces Dios le dice aquí a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. O sea, el hombre de los milagros ya no está. Sí, pero es que Josué no es conocido por hombre de milagros. Josué no es conocido por una nube que lo sigue, una columna de fuego. Josué ni siquiera tiene una vara en su mano. Josué no tiene a alguien como Aarón a la par de él. No. Lo que Dios está diciéndole es: hoy comienza una nueva etapa en tu vida. Hoy comienza una hora distinta. ¿Que va a haber miedo? Claro. ¿Que va a haber temor? Claro. ¿Que van a haber un montón de cosas y fantasmas que te van a querer levantar y sombras que van a querer traer espanto? Claro. Pero arremángate las mangas, amárrate los pantalones, porque Dios está contigo. Se llegó tu hora, se llegó tu día y se llegó tu tiempo. Es ahora, no es antes. No es antes, es ahora. Por eso yo lo sé, yo sé que no es fácil. Bendiciones hermana Hilda, bendiciones Mélida, bendiciones Yara, Enid, Carolina, Claudia, bendiciones Lilianita, bendiciones Camilo, bendiciones Gabriel, bendiciones para ustedes, bendiciones, se les ama muchísimo y se les bendice en el nombre de Jesús. Tienes que caminar por encima de tus miedos. Tienes que caminar por encima de lo que sea. Pastor, es que me cuesta mucho creer que yo sea. Es usted. No hay otro. Es usted a quien Dios escogió. Es usted a quien Dios ungió. Llame a su familia, haga una reunión familiar y ministrelos. Háblele a sus hijos. Pastores que nunca me escuchan, esta vez te van a escuchar. Impóngale mano a sus hijas, únjalas con aceite, unja su casa y empiece a clamar al Dios del cielo. Levante algo en su casa, un grupo de oración, un grupo de alcance, un grupo de intercesión. Levante algo en su casa en el nombre de Jesús y créale a Papá Dios. Mañana tenemos un culto glorioso aquí en Ministerios Unidos. Por eso yo le he dicho en los últimos días, este monte no es fácil. Porque aquí cualquiera viene a este monte y este monte como que asusta a las personas. Aquí los únicos que no se asustan son los que realmente conocen a un Dios vivo. Y esos que conocen a un Dios vivo, entonces no se asustan. Pero este monte asusta a mucha gente. Porque la gente no está acostumbrada a ver a un Dios que bendice. Alexa, reproducir Vivo para Adorarte, Koalo Zamorano. Aquí tienes Vivo para Adorarte de Koalo Zamorano en Amazon Music. Ya se convirtió la ingrata esta. Antes no hacía caso. Vivo para adorar. Chirigüí se llama ese lugar. Panamá. Chirigüí. Nunca escuché ese nombre. Bendiciones, hermana Florentina. Bendiciones, María. Élcida. Bendiciones, Rosa Irene, Ani García. No olvide ofrendar, amados. Ayúdenos. Mira, María Carvajal, ahí está mamá. Desde la Fortuna de San Carlos. Ayer estuvimos con la hermana María y con el hermano Héctor allá en su casa. Tomamos un cafezazo, un café así. Sabroso ese café de la hermana. Qué lindo.
Dios me los cuide mucho, se les ama. Ahí salía donde ven. Sí, ahí están ellos escribiendo. Dios me los cuide muchísimo. Los amo. Háblese al número que le di. Ahí le van a atender más 506 85 53 16 36 85 53 16 36 más 506. También es una línea para pedir oración, para pedir consejería. También es una línea. Pastor, ya se convirtió a Alexa. Sí, esa Alexa estaba endemoniada antes, pero ya ahora... Dios me los cuide mucho. Abrazos para todos. Despídate, mamá, y de los hermanos. Bendiciones, mi hermano. Tengan una noche muy feliz. Puedan dormir, puedan hacer muchas cosas que nuestro Señor pide, demandado de ustedes. Ahí está la señora Así Mela. que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los bendigo en una manera pero excelente. Amén. Amén. Gloria a Dios.